Bien, hermanos, estoy silenciado. Así que el Señor les bendiga. La verdad que estaba tomando apunte de cada uno de las intervenciones y la verdad que mi hermano José me decía venid, ¿cierto? Y todos los cansados. Después nos hablaba de Dios es nuestro refugio. Después las alabanzas nos hablan de la luz. Enciende una luz, luz en la oscuridad. El Salmo 119 decía, tu ley es nuestro deleite. Ella nos vivifica, nos dirige. También nos hablaba de un Dios de pacto, en quien confiamos en sus promesas para darnos descanso. ¿Cierto? También decía que ponga su gracia en nosotros, este Dios de pacto. Alaben al Señor por su amor inagotable. Dios es nuestra luz nuevamente y nuestra salvación. Y la verdad que si vemos un poco la historia, ¿cierto? Creemos y sabemos que una de las intervenciones o una de las invenciones modernas más útiles que ha tenido la humanidad, por decirlo de alguna manera, es la invención de estas luces portátiles, ¿cierto? Las linternas. En su momento fueron demasiado útiles, porque cuando estamos incluso sin luz o cuando hay un corte de electricidad, son útiles para darnos una apreciación de lo que no podemos ver, ¿cierto? La linterna muchas veces es un salvavidas. Y la función de ella es hacernos brillar, de hacer brillar la luz en la oscuridad, para que podamos ver lo que nosotros no vemos en la oscuridad, ¿cierto? Porque sirve para iluminar nuestra escena. La Biblia sabemos que no es un libro de oscuridad, es un libro de luz. Por el contrario, ¿cierto? Sabemos que entonces que es la fuente de luz necesaria para el creyente. Y el salmista nos dice en su palabra que la palabra de Dios, ¿cierto? La Biblia es lámpara a nuestros pies y es lumbrera en nuestro camino. Entonces, no todas las partes de la escritura son igualmente claras para nuestro entendimiento, sabemos. Porque hay algunos pasajes que son difíciles de entender. En algunos pasajes debemos hacer un gran esfuerzo incluso para poder discernir el significado o entender lo que el escritor o el Señor trata de decirnos, ¿cierto? Y la verdad que la consecuencia del pecado sobre nosotros ha sido la de envolver nuestras mentes en qué? En la oscuridad, ¿cierto? Debido a nuestra naturaleza caída, somos criaturas que estamos de continuo inclinados hacia la oscuridad. Por lo tanto, a veces nos desesperamos por encontrar y hallar esta luz. Y aunque las escrituras en sí mismas son nuestra luz, todavía necesitamos y tenemos la necesidad, mis hermanos, de una iluminación adicional para que podamos percibir, ¿cierto?, la luz con claridad. Entonces es el Espíritu Santo, sabemos, quien inspira la escritura. Pero Él trabaja para iluminar las escrituras para nuestro beneficio. Lo mismo que la linterna en la oscuridad. Es el Espíritu Santo quien hará que la luz original, ¿cierto?, ilumine todavía más nuestra vida. Entonces, la iluminación, mis hermanos, es un trabajo del Espíritu Santo para el creyente. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a escuchar la voz de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a recibir la voz de Dios. Y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a entender adecuadamente el mensaje de la palabra de Dios. O como lo expresa Pablo ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 2, entre el versículo 9 y 11. Pablo dice lo siguiente: ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero fue a nosotros, escuche bien, le habla a ustedes, hermano. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de qué? Por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu Santo investiga todo a fondo y nos muestra los secretos más profundos de Dios. Nadie, escuche bien mis hermanos, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto su propio espíritu. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios.
O sea, Pablo está haciendo una analogía extraída desde la experiencia humana. Pero es posible aprender muchas cosas nuevas sobre mí, ¿cierto? Observándome o escuchándome lo que se dice de mí. Pero no es posible saber lo que está ocurriendo en mi realidad, dentro de mi mente, en mi espíritu, a no ser que yo mismo se las revele a ustedes, ¿cierto? Porque solamente yo sé lo que estoy pensando en este momento y ustedes son los únicos que saben lo que hay en su mente en este momento. Y es de esta misma manera que el Espíritu Santo es quien conoce los pensamientos más secretos de Dios. Pablo nos dice que el Espíritu es quien investiga, o en este caso escudriña lo más profundo de Dios. Esto no significa que el Espíritu Santo deba investigar o estudiar la mente de Dios para ser instruido. No, no. Él está buscando la información que él no tenga, ¿cierto? Porque él escudriña del mismo modo que lo hace una linterna en la noche oscura, ¿cierto? Para atraer la luz, porque de otro modo las cosas quedarían ocultas. Es por lo tanto, mis hermanos, con esto termino, la iluminación no debe ser confundida con la revelación. Hoy en día se ha vuelto un lugar, se ha vuelto común, ¿cierto? Oír hablar a las personas sobre revelaciones privadas que dicen haber recibido del Espíritu Santo. Pero la obra de la iluminación del Espíritu Santo no es la de proveer nueva información o nuevas revelaciones, aparte de las que ya hemos encontrado en la Escritura revelada. El cristianismo, mis hermanos, niega enfáticamente que Dios está dando hoy en día nuevas revelaciones, porque el Espíritu Santo todavía está trabajando en nosotros para iluminar lo que ya ha sido revelado en la Escritura. El Espíritu es quien nos va a ayudar a entender lo que la Biblia dice, porque nos convence, escúcheme bien hermano, es el Espíritu quien nos convence de la verdad de la Biblia, pero no solamente nos convence, sino que también aplica esta verdad a nuestras vidas, porque trabaja con la palabra de Dios y a través de su palabra. La tarea del Espíritu Santo nunca consiste en enseñar algo que es contrario a la palabra de Dios. Por lo tanto, resulta siempre necesario comparar lo que escuchamos con la Biblia. La Escritura, mis hermanos, es el libro del Espíritu. En resumen, la iluminación, mis hermanos, se refiere a la ayuda que el Espíritu Santo nos brinda para entender y para aplicar la Escritura. La iluminación, segundo, la iluminación no debe ser confundida con la revelación. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias y que mediten en este texto, ahí en Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 16, entre el versículo 13 y 15. Mire lo que dice Jesús con respecto a la iluminación del Espíritu Santo. Para que no digan que el hermano Camilo es quien está inventando esto. No, esto lo dijo el Señor. Juan 16, 13 al 15 dice lo siguiente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? A toda verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y los hará saber las cosas que habrán de venir. Miren la función que cumple el Espíritu. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo os hará saber. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y espero que haya sido lo bastante claro para darles a entender que el Espíritu Santo es como aquella linterna que trabaja en la oscuridad. Cuando se va la luz, ¿cierto? Y nos ilumina nuestra oscuridad. El Espíritu Santo es también quien nos convence, quien nos ayuda a aplicar y quien nos ayuda a entender cuando a veces la escritura está, pero no la podemos ver. Es aquel Espíritu quien ilumina nuestros ojos para entender lo que Él mismo inspiró a través del Padre y revelado en el Hijo y a través de la iluminación de su Espíritu. Que el Señor les bendiga.